Buenas noches. Buenas, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien, estábamos revisando ayer justo el concepto de media. Parece que nos quedamos efectivamente en esta media aritmética que ayer se estuvo revisando y estuvimos interpretando estas dos propiedades que tiene la media aritmética, básicamente la facilidad que permite desarrollar operaciones algebraicas para sus posibles demostraciones. Y bueno, esta propiedad también lo habíamos comentado, da origen a un método conocido como mínimos cuadrados, pero no es parte de este curso al desarrollar este método. Muy bien, entonces ya se había explicado qué es la media, finalmente constituye un promedio. Aquí tenemos algunos ejemplos básicos de esta medida. Aquí estamos hablando en el problema 1, por ejemplo, el determinar el precio promedio del petróleo si se registra los siguientes valores en dólares por barril. Se entiende entonces que el precio promedio es generar esta medida, la suma y dividir para estas 5 observaciones. Esto es la primera medida general conocida como la medida aritmética o el promedio. Muy bien, antes de pasar a las medidas para datos agrupados, vamos a completar con otras medidas para datos sin agrupar. Vamos a ver qué tenemos con relación a nuestro autor Newbold con respecto a estas medidas. Para Newbold habíamos señalado las tres medidas más importantes que se generan son la media, la mediana y la moda. La media ya lo habíamos explicado en este momento y nótese que efectivamente Newbold hace ya esta comparación que habíamos comentado con la letra griega ñu para referirse a una población e incluso también el término de n mayúscula para efectivamente dar esa diferencia. Y en el caso de una muestra es esta x barra, ¿sí? este símbolo de x barra, y el n minúscula para referirse que es a una muestra. Y finalmente es lo que nos comenta. Bueno, continuamos con otra medida, ¿no? Posiblemente para algunos también sea conocidos y vamos a referirnos a qué se trata la mediana. Por favor, si es tan gentil y nos ayuda con esta lectura, a Luis, por favor, Luis Esteban Berengues. ¿No está con nosotros? Kevin Pozo, por favor. Claro, ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches. La mediana es la observación que ocupa el lugar central de un conjunto de observaciones ordenadas en sentido ascendente o descendente. Si el tamaño de la muestra, n, es un número impar, la mediana es la observación que se encuentra en el medio. Si el tamaño de la muestra, n, es un número par, la mediana es la media de las observaciones que se encuentran en el medio. La mediana será el número que se encuentra en la siguiente fórmula, 0,50 por n más 1 elevado a la n, que representa la posición ordenada. Muy bien, gracias. También la moda, por favor, si es tan gentil. Claro que sí, ingeniero. Moda. La moda, si existe, es el valor que aparece con más frecuencia. Una distribución con una moda se llama unimodal, con dos modas se llama bimodal y con más de dos modas se dice que es multimodal. La moda es la medida que se utiliza más a menudo con datos categóricos. Ok, gracias. Nótense estas dos medidas, ¿no? La mediana, tal como nos señala, va a buscar realmente es una aproximación a una medida de posición. Ya cuando las veamos, veremos esta equivalencia. Esta mediana entonces busca finalmente encontrar cuál es la observación que se encuentra en el medio de una serie de datos, ¿sí? Pero estos datos deben estar ordenados entonces para encontrar esta medida. Bien, aquí incluso nos hace una diferenciación cuando tenemos los datos de manera impar o de manera par. No obstante, el concepto en sí es el mismo, ¿no? Debe ser el valor que se encuentra en la mitad de una serie o posición ordenada. Nótense aquí habla esta palabra posición, porque como estábamos comentando hace un momento, ya cuando revisemos exclusivamente las medidas de posición como cuartiles o percentiles, haremos referencia a este valor de la mediana. Muy bien, entonces esta primera mediana, me imagino que a continuación tenemos algún ejemplo
efectivamente determinará cuál es esta medida. Bueno, comienza con ejemplo de la media. Bueno, ya lo habíamos visto. Vamos a hacer un ejemplo propio. ¿A qué se refiere este valor de la mediana? Aprovechemos que contamos con con esta serie de datos que habíamos generado de estaturas para determinar la mediana. Nótense que la mediana, vamos a hacerlo a continuación. Como otra medida, realmente algunos libros suelen darle como la terminología me, en algunos casos, otros la ponen como mediana de esta forma, o directamente la palabra mediana. Muy bien, lo que nos dice es este concepto dependiendo si tenemos una serie par o impar. Vamos a hacerlo los mismos datos, aprovechemos. Supongamos que tenemos, en este caso, la primera serie con 20 observaciones y en este otro caso vamos a suponer que es la misma variable, pero en esta ocasión la hemos incrementado hemos podido recoger una persona más, digamos así. Tendríamos un x sub 21, ¿no? Démosle un valor nos dice entonces en esta definición de mediana, debemos realmente ordenar la serie como primer procedimiento para entender este concepto. Bien, vamos a suponer que ordenamos esta serie de cualquier manera, de mayor a menor, no hay ningún inconveniente. Nótese que hemos ordenado debido a esta dimensión que es la que necesitamos encontrar. Las posiciones, digamos de esta manera, este x20, x19 era únicamente para referenciar que eran diferentes observaciones, ¿no? Entonces ordenado de acuerdo a esta dimensión. Realmente sabíamos que teníamos, que contábamos con 20 observaciones. Eso no ha pasado, no ha cambiado ese total de datos. Lo que nos refiere entonces la mediana es que vamos a encontrar la posición del medio. Nótense que si tenemos una serie par tal como nos señala, la mediana será aquel valor que se encuentra entre la posición, vamos a ponerlo un poco más al costado, muy bien, es el valor que se encuentra en esta posición intermedia. Vamos a darle un color diferente. Nótense que sobre estos dos valores, es decir, los que ocupan la posición 10 y 11 de manera ordenada, se encuentran hacia arriba un total de 9 datos y también un total, sí, hacia abajo de 9 datos, 9 observaciones en este caso. Por lo tanto, al ser una serie par, nótense, tiene 20 observaciones, la mediana será, como nos señala, el punto intermedio entre estos dos valores. Cuando tenemos una serie de tipo par, es decir, el promedio entre estos dos casos, ya sabemos cuál es el promedio, la suma de esos valores dividido para 2. Este será entonces el valor de la mediana. En este caso coincidió, ¿no? Efectivamente que teníamos los dos mismos valores. Si no se hubiese ordenado la serie, supongamos que eran los mismos 20 datos y decidíamos coger entre el valor 10 y 11, démosle este color. Si no se hubiese dado esta observación, nótense que hubiésemos obtenido un valor totalmente equivocado. Bueno, aquí varía por décimas, pero únicamente era por coincidencia, ¿no? Si hubiésemos tenido en vez de 167 el valor de 17, por ejemplo, la diferencia sí era importante. Esto como primer parte. De aquí viene entonces la característica o la interpretación con relación a este ordenamiento de los datos. Ya vamos a explicar más claramente esta parte. Muy bien, ahora como nos señala una serie de tipo impar, en este caso tenemos 21 datos, vamos a ponerlo en este lado del conteo, tenemos 21 observaciones. Empleando el ordenamiento, bueno,
Supongamos que no realizamos el ordenamiento. Sabemos que hacia arriba tenemos un total de 10 observaciones y hacia abajo de esta medida también encontramos con un total de 10 observaciones. Por lo tanto, cuando la serie es impar, como nos comenta Newbold, efectivamente la mediana será el valor que se encuentra en el medio. ¿Okay? Bueno, en este caso, coincidentemente, el ordenamiento nos va a dar el mismo valor. Supongamos que no tenía este valor, o para el ejemplo que decido, tenía un diferente orden en este caso. Obsérvese que no he cambiado la serie de datos, únicamente cambié de posición un valor para dar esta interpretación. Si no se hubiese ordenado la serie de datos, hubiese estado obteniendo una mediana totalmente equivocada. Es por esta razón que se debe ordenar los datos en cualquier orden, tal como habíamos comentado, de manera ascendente o descendente, no hay ningún inconveniente. La medida entonces de la mediana va a buscar esta posición que ocupa la serie número 11 en este caso, al tener una serie impar. Por lo tanto, nuestra mediana llega a ser 67.34 para el ejemplo que nos hemos creado. Bien, esta es la interpretación entonces de la mediana. En otras palabras, ¿qué quiere decir esta medida de posición? Que a partir de este punto, de esta mediana, el 50% de la información se encuentra hacia arriba de este valor y el 50% también hacia abajo de este valor. Por lo tanto, este valor mediana divide a mi serie de datos en dos partes exactas, el 50% sobre dicho valor y el 50% sobre dicho valor. En tal virtud, esta constituye una serie o una medida de posición. Vamos a generar otra serie un poco más extensa para dar esta interpretación. Vamos a suponer que nos generamos una nueva variable, supongamos un tipo x2 con los siguientes valores. Vamos a generar directamente. Generémoslo entre cualquier valor que lo vamos a desarrollar. Generamos una serie, en este caso de 59 datos. Bueno, y vamos numerando, ¿no? Bueno, ordenamos primero nuestra serie de datos, es lo que queríamos decir. Okay. En este caso nos hemos creado, me parece que era 59 datos y efectivamente tenemos una serie de tipo impar. De tal manera que aplicando nuestra referencia que habíamos visto en Newbold, deberíamos encontrar esta posición. Nótese que al tener una serie impar, tendríamos 59 posiciones, es decir, en este caso, 59 datos más un dato adicional que emplea la forma será un valor de 60. Por lo tanto, el valor de la mediana estará en la posición ordenada 60. Perdón, en este caso es 60 por 0.50, es decir, la posición 30. Vamos a tenerlo a continuación para entender este concepto. Esta es no la fórmula de cálculo de la mediana, sino la manera de entender en cuál es la posición de la mediana. Porque si empleamos la fórmula sabemos que tenemos o contamos en nuestra serie que nos hemos creado un total de 59 observaciones. Por lo tanto, podríamos entender que la mediana, o digamos confundirnos que la mediana va a ser 0.50 por 59 más un dato más. Y obtenemos el valor de 30. Asumir que este es el valor de la mediana
es un error. Esta no es una mediana. Sí, asumir que este es el valor. Únicamente nos está indicando que en la posición 30 se encuentra el valor de la mediana, ya que está ordenado los datos. Por lo tanto, vamos a ponerle otro color. Esta mediana constituye el dato número 8, ya que nos encontramos en una serie impar. De tal manera que, como podemos observar, tenemos hacia arriba de este valor 29 casos, y bajo este valor sí tenemos un total también de 29 casos. Por lo tanto, la mediana para esta serie, como vemos, es el valor de 8. Entonces, el verdadero valor de la mediana es 8. Por lo tanto, es justo la explicación que queremos dar. La mediana es aquel valor, ¿sí?, que se posiciona en una serie de datos, de tal manera que su posición hace que se divida en dos partes, un 50% hacia arriba y un 50% hacia abajo. Este es el concepto de una mediana. Supongamos en nuestro ejemplo que este caso generemos una serie par. Le hemos dado 60 observaciones para este segundo ensayo. Supongamos que le damos el valor de 22. Muy bien, este era para el caso A, digámoslo con 21 datos, y para el caso B, con 60 datos. La posición, realmente esta ya no es la mediana, es la posición. La posición de la mediana, de acuerdo a la fórmula, será el 50% de los datos. Tenemos en este caso 60. Nos da el valor de 30.5, como habíamos señalado. Va a ser el promedio de estas dos posiciones. Por lo tanto, nosotros escogeremos el promedio de los datos entre el 30 y el 31, para que nos dé el valor 30.5. Vemos es la posición, ¿no? Es decir, el 30.5 nos señala que va a ser la mitad del valor de los datos que se encuentran ubicados entre la posición 30, ¿sí?, y la posición 31. Esto es lo que nos señala la fórmula anterior. Por lo tanto, no es el valor 30.5 la mediana, no es únicamente la ubicación. La mediana va a ser el valor 8.5 en este ejemplo. No sé si existe alguna inquietud con respecto a esta medida. Sí, profe, ¿qué significa que esté elevado a A? No es justamente una fórmula, ¿no? No nos dice elevado a la A. Nos quiere señalar que es la n+1ª posición. Si es una serie de 10 datos, será la 11ª posición. Si es una serie de 40 datos, será la 41ª posición. Únicamente nos genera este orden, ¿no? No es realmente una fórmula de cálculo. Es lo que estamos haciendo hincapié, es para entender realmente el concepto de ubicar. Es una medida, realmente la medida es una medida efectivamente de tendencia central, sí, pero también de posición. Ya lo veremos en su momento respectivo. Entonces es únicamente el valor referencial de manera ordinal, digamos, de los datos expresados de forma ordinaria. Bien, esto entonces con respecto a esta segunda medida, como vemos, va finalmente a separar la serie en dos partes. Eso es lo que realmente produce la mediana. Por lo tanto, puede ser un valor de la serie, como en este caso puede ser un valor de la serie, como puede ser un valor que no está en la serie. El 8.5 no es parte de la serie en este caso. No existe ninguna observación 8.5, pero es el valor teórico en el cual separa la información en dos partes iguales, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo de este valor con el 50%. La moda, en cambio, como estamos revelando, la moda es el valor o la frecuencia que más se repite en una serie de datos. Muy bien. Regresemos a nuestros ejemplos anteriores que habíamos visto. Aprovechemos que está ordenada. Para la moda no es necesario ordenar la serie de datos. Constituye más digamos, un ensayo de tipo visual, ver si es que existe datos que se repiten. En este caso, vamos a ponerlo
pues, separado tenemos dos valores que se repiten al momento de manera visual. También contamos en este caso con dos valores que se repiten. También contamos con dos valores más que se repiten. También contamos con dos valores en esta serie aleatoria que nos creamos que se repiten de manera similar, dos. También dos. En este caso, 2 y 2. Nos salió didáctico este ejemplo. Fíjense que en esta serie de 20 datos tenemos varios valores que se repiten en la frecuencia más alta, es decir, nadie se ha repetido más de 2. Tenemos un número, dos números, tres números, 4, 5, 6, 7 y 8 valores que se repiten con la misma frecuencia y es la más alta, en este caso 2 veces. Por lo tanto, es una serie multimodal, ya que tiene 7, contamos 7 me parece, o era más, me parece que 7, 8, ¿no? 8 valores, en este caso es una serie multimodal con 8 modas que se encuentran en este caso. Si tuviéramos, como nos indicaba el texto, una única moda, es unimodal, tenemos 2 modas, será bimodal, 3 modas trimodal, etcétera, en una serie con más de una moda. En este caso, una serie multimodal que tiene en total 8 tipos de moda diferentes. En nuestro otro ejemplo, bueno, aprovechemos también que se encuentra ordenado la serie de datos. Vamos a ver si tenemos un valor mayor. Si nos hemos creado, tenemos 2 también, 2, también contamos con 2, con 2, con 2, con 2, con 2, y bueno, para ser diferente esta serie, únicamente para revelar, nótense que si bien hay números que tienen 2 observaciones, aquí nos encontramos con el caso de una única moda, ya que hemos puesto intencionalmente este número y va a ser el valor de 100.78.23. ¿Sí? Esta es la moda. A propósito, algunos libros la representan como MO para referirse a la moda, ¿no? Es el valor que se repite o que cuenta con mayor frecuencia en una serie de datos. Veamos en nuestro otro ejemplo anterior. A propósito, además, al igual que el promedio que acabamos de ver, lo vimos en la clase anterior, también estas medidas pueden ser empleadas a través de un software. Contamos también con una función mediana, me parece, sí, en Excel, que también nos ayuda a encontrar este valor. Y lo importante, bueno, que la función, en este caso mediana, ya realiza internamente el ordenamiento de los datos, ¿no? En este caso ya se encuentra la serie ordenada, pero así no hubiese estado ordenada, la fórmula lo realiza para su cálculo el ordenamiento de forma interna. Pero bueno, aquí se lo ordenamos para, como siempre es usual, hacer esta explicación de manera manual. Muy bien, la moda entonces, apliquemos también la moda en este primer caso, con un total de 59 ejemplos. Perdón, aquí le estamos haciendo con la serie de 60 casos. Para 60 casos, la moda también, hagámoslo de manera manual. Tenemos en este caso 3 valores que se repiten, también 3. Aparentemente es la serie más alta. En este caso encontramos con 4 valores. El número 4 parece que es el más grande. Tenemos 6 valores. Entonces el 3 del más de mayor frecuencia. El número 4. El número 5 se repiten 3 veces. El 6 solo 2 veces. El 7 se repite también 6 veces. Parece que tenemos un caso bimodal. El 8 y el 9 en menor frecuencia. El 10, el 11 tampoco. El 13 contamos con 4. El 14 en este caso contamos con 7 valores. Parece que el 14 es realmente el valor que sobresale. Sí, por lo tanto los anteriores no. El 15 contamos con apenas 4 casos. El 16, el 18, el 19 y el 21 en menores. Por lo tanto, de manera visual podemos observar que la moda en este caso es del valor de 14. También contamos con esta fórmula en nuestra
nuestro formato de Excel. Nótese aquí incluso que tenemos moda 1 cuando tenemos ya sospecha de que nos encontramos en una serie unimodal o una serie bimodal, ¿no? Moda 1 o moda varios. Vamos a ver la moda 1, como se ha comprobado que efectivamente tiene un único valor, nos deberá otorgar el valor de 14 que hemos desarrollado. Muy bien. El otro ejemplo que habíamos visto, en este caso de varias series, si aplicamos esta misma moda varios, debería darnos todos aquellos valores que tienen o se repiten en este ejemplo multimodal. Por lo tanto, efectivamente contamos con toda esta serie de 7 u 8 observaciones que habíamos visto de manera manual. Muy bien, contamos entonces con estas ayudas también en la hoja de cálculo de Excel. Bien, esto entonces con respecto a estas tres medidas básicas de tendencia central que se señalan. Hasta el momento hemos calculado estas medidas, como ustedes están observando, en los datos, digamos así, dispuestos de manera normal, sin agrupar. Ya veremos en un apartado especial realmente el empleo, recordemos, de la distribución de frecuencias que nos ayudaba a generar una mayor interpretación de los datos, ¿no? Es decir, los datos por sí solos son difíciles de apreciar, siendo necesario generar una tabla, en este caso, de frecuencias. Es posible entonces también calcular estas medidas, todas las medidas estadísticas con datos agrupados, es decir, empleando estas tablas que hemos construido. De aquí es realmente la importancia el aprendizaje de que el alumno tenga el conocimiento, salga con el conocimiento en esta materia de la importancia de generar esta distribución de frecuencias y sobre esta distribución calcular las medidas básicas, ya que en la práctica no se podrá encontrar en alguna información, digamos, expresa de manera individual o es necesario realmente representarlas de manera agrupada. Muy bien. Pero eso lo veremos a continuación, el desarrollo de estas mismas medidas para datos agrupados. Ahora lo estamos haciendo con datos sin agrupar. Muy bien, esto entonces, como se ha entendido, hace referencia a estas tres medidas hasta el momento básicas. Vamos a verificar de qué se trata este ejemplo, los dos ejemplos que le continúan a esta sección. Si es tan amable, por favor, y nos ayuda con la lectura del primer ejemplo. Leonardo Ramírez, por favor. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Ejemplo 2.1. Demanda de agua embotellada. Medida de tendencia central. En Florida, la demanda de agua embotellada aumenta durante la temporada de huracanes. El número de botellas de agua en un galón vendidas en una muestra aleatoria es de n igual a 12 horas en una tienda durante la temporada de huracanes es 60, 84, 65, 67, 75, 72, 80, 85, 63, 82, 70 y 75. Describe la tendencia central de los datos. Solución. El número medio por hora de botellas de agua es de un galón demandadas se halla de la siguiente manera. La sumatoria cuando desde n que va de igual a 1 sobre el número total de datos. 60 más todos los datos sobre 12. Y eso nos da igual a 73,17. A continuación, ordenamos los datos sobre las ventas de menor a mayor. El orden sería 60, 63, 65, 67, 70, 72, 75, 75, 80, 82, 84 y 85. Y observamos que las ventas medianas se encuentran en la 0,5, entre paréntesis 12 más 1 es igual a 6.5. La posición ordenada, es decir, el número mediano de las botellas de agua de un galón, se encuentra entre la posición 6, punto de datos ordenado, y la posición 7. 72 más 75 sobre 2 es igual a 73,5 botellas. La moda es claramente 65 botellas. ¿Cuál es la mejor medida para distribuir la tendencia central de los datos? ¿La media, la mediana o la moda? Depende del contexto. Uno de los factores que influyen en la selección de la medida es el tiempo de datos. Es el tipo de datos, categóricos o numéricos.
analizados en el capítulo 1. Como mejor se describe los datos categóricos, es como la mediana o con la moda, no con la media. Si una persona está totalmente de acuerdo con una afirmación, código 5, y otra está totalmente en desacuerdo, código 1, ¿es la media ninguna opción? Un uso obvio de la mediana y de la moda es el que le dan las tiendas de ropa cuando examinan sus existencias de calzado, camisas y demás artículos disponibles en varias tallas. La talla de los artículos más se vende, la moda es la más demandada. Saber que la talla media de las camisas de los hombres europeos es de 41,13 o que el número medio de los zapatos de las mujeres estadounidenses es de 8,24. No sirve para nada. Pero saber que la talla modal de la camisa es 40 o el número modal de los zapatos es 7 es valioso para tener decisiones sobre las existencias. Sin embargo, la moda puede no representar el verdadero centro de los datos numéricos. Por este motivo, se utiliza menos que la media o que la mediana en las aplicaciones empresariales. Muy bien, gracias con la lectura. Nótese en este caso, ¿no? Este ejemplo nos habla efectivamente de esta demanda de botellas de agua a través de una muestra de 12 casos, ¿no? Y generamos y nos dice describir la tendencia central de los datos. Es decir, con la información que tenemos hasta el momento podemos calcular ya estas tres medidas que habíamos desarrollado, la mediana, la media, la mediana y la moda. Y con una serie efectivamente más grande podríamos incluso solicitar generar una distribución de frecuencias de un cierto número de clases e ir completando la información que se puede desarrollar. Bueno, ya habíamos también tratado en el caso categórico y en el caso numérico. Aprovechemos este ejemplo con los datos numéricos y realizamos las tres medidas, ¿no? La media, ya lo habíamos visto, nos da un valor central de 73.3. Sí, se entenderá entonces que son, en promedio se estima haber vendido en una hora, se podría vender 73.17 botellas. Efectivamente, el resto de medidas calcularíamos la mediana, es decir, el valor intermedio de esta serie de datos, de una serie ordenada. Efectivamente, también nos señala un valor de 73.5 botellas que se esperaría vender por hora en esta temporada de huracanes. Sé que está incluso similar a nuestro valor promedio. Y también la moda es, por simple observación, podríamos verificar, aprovechando la serie ordenada, que el valor que cuenta con mayor repetición en frecuencia de los casos es el 75. Por lo tanto, es de 75 botellas del valor modal. Pero efectivamente la respuesta que nos conduce o las preguntas que tendremos a continuación es ¿qué medida es la mejor? ¿O qué medidas de estas que hemos detectado, estas tres primeras, son las mejores para representar los datos? Pues la respuesta no es muy simple o digamos, no siempre va a ser una única receta, ¿no? Depende entonces de cómo tenemos la información y de qué tipo de información o contexto estamos analizando. Aquí los ejemplos son muy claros, efectivamente. Nótense que si estos valores representaran, digamos, tal como nos señala el tipo de información, datos de tipo numérico, efectivamente estas tres medidas son complementarias entre sí, nos generan mayor información. Y ya vamos a propósito en el ejemplo anterior a verificar efectivamente la importancia de combinar estas tres medidas. En una serie categórica, por ejemplo, tal como nos señala aquí, nótense si es una categoría, una variable incluso de tipo nominal, si quisiéramos, o incluso ordinal. Si estamos levantando una encuesta y el código 5 representa la afirmación de un valor y el código 1 representa en este caso un total desacuerdo, la media tiene una interpretación. Podría decir yo que sumo el código 5 más el código 1 es 6 y divido para 2 es 3. La media será 3 y será ninguna opción. No podríamos anticipar este valor, ya que estamos generando un error al sumar códigos de una variable categórica. Recordemos que el código únicamente los damos por
para poder reconocer la serie de datos o una categoría en particular, o incluso para dar un orden o una variable de tipo ordinal. Bien. Otro caso es el de entre los obvios. Nótense que aquí habla incluso de tallas de ropa, de zapatos, etcétera. Efectivamente, calcular un promedio, en este caso el promedio de las camisas de hombres, el promedio de una talla de zapatos, por ejemplo, no tiene sentido, ¿no? Aquí se emplearán entonces en este tipo de variables categóricas, nominales, ordinales. Posiblemente las que nos den mayor información serán otras medidas como la moda, la mediana, por ejemplo. La moda, ¿no? Obviamente, si es que nos indica cuál es la talla que más se está vendiendo, ayuda efectivamente a la toma de decisiones para saber cuál es el stock que debe procurar el vendedor tener y cuáles son, digamos, las tallas que menos salen, por ejemplo. De tal manera que, como vemos, no existe una receta única, todo depende del tipo de información que se cuente. No obstante, estas tres medidas son en sí complementarios, y eso es lo que nos dicen la mayoría de libros entre sí. Regresemos entonces a nuestros ejemplos a analizar esta parte. Entonces sé que cuando ya habíamos realizado efectivamente nuestro primer ejemplo de estaturas con la serie de 20, en este caso 20 casos, habíamos visto las dos propiedades e intencionalmente, bueno, se nos fue, digamos, este valor, 17.23. En la práctica podríamos esperar que un estudiante llegue a tener 17 centímetros. ¿Qué opinan, por favor? Sí, no Pues sería no. lógico. Sí, sería realmente ilógico, ¿no?, que tengamos este tipo de observación en una estatura en una muestra de estudiantes, asumiendo que estábamos en la población de los estudiantes de esta materia. Este valor realmente en estadística se lo denomina atípico, está fuera de la naturaleza normal que lleguen a tener estos datos. Muy bien. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo nos ayuda el cálculo de estas tres medidas? Vamos a hacerlo en este mismo apartado. Supongamos que hemos calculado nuestra media. Únicamente por facilidad para no escribir los términos, los empleo con palabras, la mediana y la moda. Ya lo desarrollamos en otro lado de esta misma hoja, pero para que se vea visualmente, la media, habíamos dicho que es el simple promedio de los datos. Este promedio de los datos da un valor de 158, ¿sí? Mi mediana, como habíamos indicado, la mediana, en este caso, no, la fórmula de la mediana no hace falta ordenarlos, internamente realiza este ordenamiento, y la moda, como habíamos visto, es el valor que más se repite. Aquí incluso teníamos varias modas, ¿no? Modas varias. Estas diferentes muestras. Asumamos entonces qué es lo que lo que habíamos querido interpretar en esta parte. Bueno, intentemos hacerlo con la serie de 21 datos para que se aprecie la influencia de la moda, realmente en este caso con el tema multimodal, pero un poco de interpretación, digamos, o de relevancia para el ejemplo que quiero demostrar, los casos multimodales. Vamos a hacer la media, en este caso de la serie con un dato más. Esperando este mismo valor atípico, recuerden. En este caso teníamos una única moda. Realmente son complementarias y dependen de nuestros efectivamente datos. Nótense, valiéndonos nuevamente de este caso, obviamente que sabemos que está fuera del rango, que no sería lógico un valor o outlier o un dato atípico, como se lo conoce.
En la práctica puede darse estos casos, ¿no? Puede ser algún error de tipeo, digamos, que se le fue mal el decimal y realmente esta persona no medía ese 17 centímetros con 23, sino 172 centímetros con 3. La media, como vamos a observar a continuación, nótese el valor de la media, es susceptible realmente a los datos atípicos. Nótese cómo varió este valor. Vamos a ponerlo a continuación como una imagen. Nótese que este pequeño ajuste cambia en magnitud a la media de manera importante. Ahora contamos únicamente con una serie de datos, ¿sí? Pero supongamos que teníamos una serie más alta, incluso una serie de 500 datos, 1000 datos, etcétera, o con datos incluso de mucha mayor magnitud, hablando de cifras monetarias, de miles de dólares, de millones, por ejemplo. Un error de estos hace muy drástica el cambio en la media. Por eso es que algunos autores nos indican incluso que esta única medida, la media, debe ser acompañada con el resto de medidas. Entonces ahora la corrección en este caso que hemos desarrollado hace que la media se ajuste a un valor más real a lo lógico, ¿no? El promedio ya entonces de las estaturas es de 164, muy similar a la mediana. No vamos a decir que exacto, eso ya es un caso de simetría, pero un valor mucho más lógico. Por lo tanto, la media es una medida que en estadística se los dice que es la menos robusta de las tres medidas de tendencia central, ya que es bastante susceptible a los datos atípicos. En este caso, cambiándose de 173, ¿sí? Perdón, de 17 a 122. ¿Qué pasaría en el otro sentido también? Supongamos que también por un error de tipeo, alguien puso una estatura en centímetros de 1723. Nótense cómo cambia el promedio, es muy susceptible a estos cambios. Mientras, no sé si se pudieron dar cuenta, el resto de los otros datos no varió, que no son susceptibles a estos, digamos, errores o datos atípicos. Nótense este mismo caso, un error en el decimal hace que cambie el promedio de estatura y podríamos, alguien que cometa este error, podría concluir que el promedio de estatura de los estudiantes en este caso de esta materia es de 238 centímetros, es decir, todos los estudiantes en promedio miden más de 2 metros, es un error. Y esto lo genera esta susceptibilidad que tienen la media de los datos. Muy bien. Entonces, en este caso la mediana no. Estas dos medidas son mucho más robustas, incluso la mediana no es afectada por estos cambios o valores atípicos, ya que siempre va a buscar la posición que separa la serie de datos en dos partes. ¿Sí? Entonces los valores atípicos pueden estar en cualquier parte, hacia arriba o hacia abajo, estos outliers. La mediana siempre va a buscar el valor en posición que separa la serie de datos. Bien. Y la moda, como vemos también, siempre va a buscar el valor que más se repite, no es susceptible a estos cambios, a estos valores atípicos. Por lo tanto, aquí, efectivamente, supongamos que fue este ejemplo, estuvo la serie de los datos, y yo entonces me apalanco en el resto de medidas de tendencia central para descubrir que tengo un dato atípico. Entonces, si únicamente calculaba la media, podría cometer el error de decir que si tenemos los estudiantes en promedio miden 238 centímetros. Las otras medidas como la mediana y la moda me hacen razonar si la mitad de los datos o la mitad de los estudiantes miden menos de 177 centímetros, no podría ser que el promedio de los datos mida 238. Si la moda, es decir, si el número el mayor número de estudiantes, es decir, que con mayor frecuencia se repite es de 178, se entendería que es del grupo de los estudiantes más altos, tienen la medida de 178, la media no puede tener, o el promedio de estatura 238. Por lo tanto, nótese aquí que es complementario el uso de estas tres medidas. Esto me hace entonces identificar que algo está pasando en mi promedio. Mi promedio es debido a un dato atípico. Muy bien. Entonces, dicho esta corrección, yo puedo efectivamente revisar las cifras. Posiblemente fue un mal ingreso de la información, puede pasar.
o realmente una mala toma de la información. Supongamos que se ajusta la cifra y tenemos un valor mucho más lógico. Vamos a poner únicamente acá este valor para hacer referencia a qué pasaría si fuese 172.3. Supongamos para este caso que se corrigió gracias al empleo combinado de esas tres medidas y encontramos este dato típico. Muy bien, esto es entonces lo que nos quiere decir en este pequeño párrafo nuestro autor, ¿no? Realmente todo depende entonces de la serie de datos, como el tipo de variable que tengamos, numérica, categórica, etcétera, y finalmente de un poco de la lógica o experiencia que se tenga en el manejo de la información. Veamos qué bueno nos trae el segundo ejemplo. Por favor, si nos ayuda con la lectura, en la bondad vamos a pedirlo a Nelson Valle, por favor. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Variación porcentual de los beneficios por acción, medidas de tendencia central. Hay la media, la mediana y la moda de una muestra aleatoria de 8 empresas estadounidenses cuyos beneficios por acción han experimentado este año las siguientes variaciones porcentual en comparación con el año pasado: 0%, 8,1%, 13,6%, 19,4%, 20,7%, 10%, 14,2%. Solución. La variación porcentual de la media de los beneficios por acción de esta muestra es la media aritmética, que es igual a 0 más 0 más 8,1 más 13,6 más 14,2 sobre 8, que es igual a 10,75. Estadísticas para Administración y Economía. La variación porcentual mediana de los beneficios por acción es un 11,8%. La moda es 0%, ya que aparece 2 veces y los demás porcentajes solo aparecen una vez. Pero esta tasa porcentual modal no representa el centro de estos datos muestrales. Como mejor se describen normalmente los datos numéricos es con la media. Sin embargo, además del tipo de datos, hay que considerar otro factor, que es la presencia de casos atípicos, es decir, de observaciones que son excepcionalmente grandes o excepcionalmente pequeñas, en comparación con el resto de los datos. Los casos atípicos no afectan a la mediana, pero sí a la media. Siempre que hay casos atípicos en los datos, hay que buscar primero las causas posibles. Una de esas causas podría ser simplemente un error en la introducción de los datos. La media será mayor si hay casos atípicos excepcionalmente grandes y será menor cuando los datos contengan casos atípicos excepcionalmente pequeños, en comparación con el resto de los datos. Ok, muy amable, gracias, ¿no? Entonces, bueno, realmente este ejemplo ya nos comenta lo que acabamos de ver anteriormente, pero rescatemos esta parte importante, ¿no? Aquí estamos revisando este porcentaje, efectivamente se entiende del rendimiento que tiene estas acciones. Entiende entonces que en este caso de la serie que se ha tomado, se ha experimentado de esta observación en un año, se entendería, de estas 8 empresas. Vieron 2 empresas que el rendimiento fue del 0%, por ejemplo, y bueno, estas son, para este ejemplo, los rendimientos o estos beneficios en porcentaje que lo señala de estas 8 empresas. Calculamos entonces las 3 medidas hasta el momento conocidas, media, mediana y moda, y efectivamente tendríamos en promedio, digamos, el rendimiento que se espera. Si un inversor desea invertir, por ejemplo, invirtió en estas 8 empresas, y después del año efectivamente de esta inversión quiere saber en promedio cuánto ganó o perdió, cuál fue su beneficio, podríamos entonces determinar que la distribución o digamos el promedio de beneficios del rendimiento en estas 8 empresas le da un valor del 10.75%. Esto como medida de tendencia central, el promedio. El resto de medidas, en este caso la mediana, ya lo sabemos, ordenamos la serie de manera ascendente o descendente para buscar el valor medio. Al ser una empresa en una serie de 8 datos, será entre la posición cuarta y quinta el valor
obviamente de la serie ordenada, ¿no? Esto nos da, de acuerdo a nuestros datos, el valor de 11.8 y la moda el valor que más se repite. Entonces, en este caso tenemos efectivamente un valor que más se repite es de 0. Por lo tanto, aquí la moda, como vemos, no tiene o debería ser de entrada, si bien cierto, nos llama la atención y nos puede ayudar a procesos como revisar la información, posiblemente a confirmar si la serie está bien, pero no puede ser interpretada como un valor que realmente debe influenciar en mi serie de datos. Únicamente nos señala que, si bien es cierto, hay 2 observaciones de 0, pero no es una medida que está señalando realmente en dónde se concentra nuestra mayoría o promedio de los datos. Ya que el promedio de los datos de los rendimientos es de entre el 10.75 e incluso la mediana es del 11.8. Por lo tanto, asumir que el promedio de los datos se encuentra en 0, en este caso, no es lo correcto, ¿no? Por lo tanto, descartaríamos aquí, digamos, de cierta manera el valor modal, ya que no representa realmente el centro o cómo se encuentra distribuido centralmente nuestros datos. Bien, esto es únicamente pues, una referencia, como ya habíamos señalado, que estas medidas son complementarias, ¿no? Nos ayudan finalmente a verificar posibles errores en tipeo o información de los datos. Por lo tanto, ya lo habíamos comentado, no existe una regla general. Estas 3 medidas nos ayudan dependiendo del tipo de información que contamos. Muy bien, eso ya lo habíamos explicado entonces en el ejemplo anterior. Estas 3 medidas hasta el momento que habíamos señalado nos ayudan a generar ahora sí un concepto de darnos la idea de cómo se encuentran distribuida o la forma o curva de la distribución de nuestros datos. Vamos, antes de pasar, veamos qué podemos obtener en este caso, con FOILAB. Bueno, antes de pasar a los datos agrupados, que eso es un capítulo aparte, bueno, también tenemos el concepto de mediana y de moda, si lo habíamos repasado con ustedes, y también estas mismas medidas para datos agrupados que lo haremos efectivamente en su momento. La moda para datos agrupados, ya sabemos el valor que más se repite. Y nos encontramos ante el uso de estas 3 medidas, ¿no? El uso de la media, mediana y la moda. Bueno, aquí tenemos ejemplos para representar lo que habíamos visto. La combinación de estas 3 medidas nos ayudan finalmente a tener una mayor concepción de los datos, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones entonces que nos revela en este caso FOILAB con el empleo de estas 3 medidas? Si bien cierto ya los vimos o los tratamos de explicar en estos ejemplos, aquí el autor ya nos formaliza algunas conclusiones que ha llegado a determinar. Por favor, si nos ayuda con la lectura de estas conclusiones, por favor, Kelly Tibán, tenga la bondad. ¿Está con nosotros? Por favor, Jocelyn Velastegui. Por favor. Las 3 medidas de tendencia central dan una apreciación de la distribución de los valores, pero en sí un problema debe hacer una apreciación con una sola medida. Es mejor usar la mediana, la cual da el valor del medio. 2. Si la distribución a casi simétrica se puede utilizar cualquiera de las 3 medidas, cuyos resultados son apreciadamente iguales. 3. Si los datos no están ordenados, resulta más fácil el cálculo de la media que el de la mediana. La moda se localiza por la simple búsqueda del valor más frecuente. 4. En el uso de la mediana, cuando los datos son irregulares y hay algunas en los valores, su ubicación puede resultar falsa. Si se quieren calcular totales, la única mediana a utilizar es la media. Por ejemplo, los consumos de agua, de combustible o de energía eléctrica para un periodo futuro. Se quieren ubicar las condiciones de una persona, la mediana es la medida más adecuada.
ya que por comparación se observa que está por sobre la mitad o por debajo de ella. Finalmente, la mediana de tendencia central que se debe utilizar depende de la información disponible y del objeto que se desea alcanzar. Muy bien, gracias. Entonces las conclusiones que nos señala Fuenlabra, de cierta manera ya lo habíamos explicado. Las tres medidas entre sí dan una apreciación de los valores y todo hace referencia a que el tipo de datos nos encontramos. En algunos casos puede ser mejor empleado o interpretativa la mediana, como ya habíamos visto, por sus características a diferencia de la media, que es susceptible a estos datos atípicos. En otros, el 2 lo explicaremos efectivamente posteriormente, la simetría, ¿no? Ya habíamos hecho una pequeña introducción a la simetría cuando tenemos una curva que se distribuye de manera similar hacia los lados. De tal manera que aquí, cuando nos adelantamos a señalar, cuando tenemos un caso simétrico, las tres medidas calculadas hasta el momento, media y mediana y moda, tienden a ser iguales. Cuando tenemos estos casos, podemos tener la certeza que nos encontramos ante una serie simétrica. Bueno, los otros casos también que nos comenta, todo depende del tipo de información. En algunos posiblemente es más fácil calcular la media o la mediana. La moda también es de valor más frecuente, y es decir, en algunos casos cuando tenemos datos irregulares se los indica así, o datos que no se contaron, lagunas, como lo señala aquí, también nos puede afectar a medidas como la media. Es decir, todo depende realmente del tipo de información que contemos para aplicar estos valores. Muy bien. Y entonces aprovechemos de la explicación, el desarrollo de Fuenlabra, para explicar dos conceptos, dos medias de tendencia central adicionales. Las más importantes son las tres que habíamos visto, pero tenemos otras adicionales. En estos casos contamos con dos conocidas, la una como la media geométrica y la otra como una media también armónica, para referirnos a este capítulo de medidas de tendencia central. De ahí viene su término medias. Muy bien, vamos, si nos ayuda por favor con la lectura de este concepto, vamos a pedirle por favor a Anderson o Capana. Claro, profe, buenas noches. Buenas noches. Ok, media geométrica y armónica. La media, mediana y moda son las medidas de tendencia central más fáciles de calcular y las de mayor aplicación. Sin embargo, otras dos medidas de tendencia central se aplican en determinados problemas y por ello es conveniente conocerlas. Media geométrica se define como la raíz n del producto de n términos. Su uso permite el cálculo de tasas de crecimiento. Media geométrica igual a raíz enésima de x sub 1, x sub 2 por x sub n. ¿Continúo? Sí, por favor, el ejemplo también. Ok, problema 11. El crecimiento de las ventas de petróleo en los últimos 4 años fue de 8, 16, 17 y 19%. Calcula la media geométrica anual de crecimiento. Solución. 1.08 primer año, 1.16 segundo año, 1.17 tercer año, 1.19 cuarto año. Media geométrica igual a la raíz cuarta de el producto de 1.8 por 1.16 por 1.17 por 1.19. Igual a la raíz cuarta de 1.744. Igual a 1.15. ¿Continuó? No, perfecto, hasta ahí está bien, muy amable. Vamos revisando esta medida, ¿no? La media geométrica, como nos señala, es una medida adicional de objetivamente tendencia central, si bien es cierto las anteriores son las más empleadas, pero estas se ayudan en ciertos casos y nuevamente depende, digamos, del conocimiento del tipo de serie que nos encontramos. Esta media geométrica realmente su formulación es como se encuentra en la pantalla, es el producto de todas las observaciones, ¿sí? Y si son, digamos, n observaciones, luego se saca la raíz enésima de esta cifra, de este producto. Esta es entonces una denominada media geométrica. Vamos entonces a multiplicar entre sí todas las observaciones y fruto de estas observaciones, de este número de observaciones, sacaríamos la raíz enésima. Muy bien. Aquí nos genera este tipo de ejemplo. Finalmente, asumiendo los crecimientos en ventas del petróleo, por ejemplo, tienen estos valores y queremos calcular la media geométrica, entendiendo que estos son valores anuales de crecimiento. Efectivamente, empleamos
y calculamos realmente el producto de cada una de estas series, nótense, y calculamos finalmente su raíz cuarta, dándonos un crecimiento, si se puede decir, promedio a través de esta media geométrica del 15%. Eso es lo que finalmente nos señala. Bien, dándonos este valor. Bueno, a continuación tenemos otros valores más, el 15% a propósito de este ejemplo, ya que son, se entiende que son crecimiento en ventas desde el 8%, únicamente para el desarrollo de estos casos relacionados a crecimientos porcentuales, se entiende que es del 1.08, el aumento de la unidad para que este término, este producto sea entendible y asimilable, si no estaría multiplicando únicamente centenas, no en decimales. Y eso nos generará realmente una raíz muy pequeña, incluso que estaríamos cometiendo un error. Entonces todos estos valores están incrementados con la unidad 1 para referir que son incrementos de decimales, son rendimientos, y luego finalmente el resultado nuevamente le extraigo el mismo 1 y nos da este crecimiento promedio, ¿no?, del 15%, que tiene lógica con los promedios o las cifras, en este caso, crecimientos anuales. ¿Bien? Obviamente, si tengo entre 8 y 19, el promedio debería tomar un valor entre estas cifras. Por lo tanto, es del 15%, no es del 1.15, que se traduciría en 115%, algo que no es lógico. Muy bien, a continuación también nos encontramos con otro ejemplo similar relacionado en este caso a la población de una república que creció en los últimos 5 años, de tal manera que pide calcular la tasa de crecimiento total, ¿no?, en estos casos. Bueno, aquí es únicamente la generación de un simple promedio para este desarrollo. Bueno, vamos a realizar en nuestra práctica cuál es esta media geométrica. Y vamos a explicar en un caso particular donde se emplea. Muy bien. Generemos el mismo cálculo en una serie de los 120 datos que teníamos. Podríamos también calcular la media geométrica. Algunos lo conocen como MEG, media geométrica, otros lo ponen como MG. La media geométrica, no hay ningún inconveniente. Será la multiplicación de cada uno de estos datos. Aquí tenemos el inconveniente, posiblemente no nos lleguemos a tener los cálculos, perdón, aquí. Este es el valor que tenemos de esta multiplicación y se entiende que a este valor debo calcularle la raíz, en este caso, 20ava, ¿no?, dándonos un valor, una media geométrica de 147.92 aproximadamente. Este es el desarrollo entonces de esta media geométrica, 191. Muy bien. En la práctica existe un caso, bueno, digamos aquí en el país un específico que se emplea. No sé si me escuchan. Sí, bro. Ok, listo. Muy amable, gracias. Muy bien. ¿Dónde se ocupa en particular? Bueno, o está en ese debate, digamos, por alguna respuesta de la Corte Constitucional, pero ya acabamos de ver hace un momento la influencia que tiene, en este caso, un valor atípico, así como habíamos observado en su media. Y en el caso particular es en el desarrollo de las pensiones de las personas que se van a jubilar en nuestro país, ya que la ley señala que efectivamente para el cálculo de la pensión de una persona que se jubila deben tomarse los 5 mejores años de aportación, es decir, las 60 imposiciones o aportaciones en los 5 sueldos, los sueldos de los
mejores 5 años completos, es lo que nos señala, es decir, 60 aportaciones. Y la ley dice que debe calcularse la media, o el promedio, nos dice, de estos 5 observaciones, 5 valores, de estos 60 observaciones de los 5 años. Entonces, como nosotros sabemos, o hemos explicado hasta el momento, puede ser que una persona tenía efectivamente este sueldo durante sus últimos 5 años para jubilar y dice que a este promedio se le aplica luego una tabla de factores, ¿no? Es decir, unos porcentajes. No vamos a llegar a este desarrollo, pero a este primer promedio luego se le aplica unos coeficientes, etcétera, para obtener la pensión de la persona que se jubila. En su momento, digamos, las personas llegaron a entender la lógica de este tipo de cálculo y, digamos, le cogían el truco o la trampa al desarrollo y deseaban y aportaban los últimos aportaciones, digamos, sus últimas aportaciones. Vamos a suponer en este ejemplo que lo hace sobre los últimos 6 meses y se genera un sueldo, ya vemos, exagerado, incluso ficticio, ya que ahora que entendemos que la media es susceptible a los datos atípicos, le genera un promedio de 570. Otros casos incluso que se pudo llegar a determinar por algunos políticos, incluso llegan a superarse los últimos meses, basta que para generar un promedio totalmente desproporcional, como estamos observando, dañando o mintiendo sobre su verdadera historia, ¿no? Como vemos, el promedio es muy atípico o muy susceptible a estos valores atípicos realmente. Por lo tanto, alguien ya le pudo obtener esta información y comenzaron a afectar realmente a todo el sistema con estas aportaciones. Entonces es por eso que en la actualidad se calculaba la media aritmética. La media aritmética, al ser el producto de todos estos valores, iba a reflejar realmente un valor más real. Vamos a ver si es que le podemos calcular la media geométrica en este caso. Este será el promedio, la media, ¿no? La media aritmética. Vamos a determinar el producto, recordemos, de 300, en este caso vamos a elevarlo a, vamos que lo hemos desarrollado en un total de 54. Vamos también a multiplicar por, tenemos también 30.000 elevado al cubo. Y esto también por 3.000 elevado al cubo, ¿no? Obviamente, sobre esto vamos a sacar nosotros la raíz 60. Y esta realmente es la aplicación de la media geométrica. Corrige estos defectos de los que sufre la media aritmética, ser una medida susceptible a estos datos atípicos. Por lo tanto, esta media aritmética ayuda a corregir estas aparentes, digamos, vulnerabilidades que de cierta manera algunas personas llegaron a observar, ¿no? Incluso en algunos casos, gente afín a la política que generó para tener beneficios exagerados que no corresponden a sus verdaderos 30 años de aportación. Bueno, entonces se aplica en este caso, bueno, como comentamos, está en debate incluso que se apruebe esta media aritmética. ¿Por qué no se emplearon otras medias, como ya vimos, la mediana y la moda? Desafortunadamente porque la ley dice que se aplica el promedio, y esta ley data de más de 40 años que no ha podido ser reformulada, entonces siempre tiene que aplicarse el promedio. Pero la ventaja es que no dice qué tipo de promedio, ¿no? Puede ser la media aritmética o puede ser la media, en este caso, geométrica. Por lo tanto, es únicamente un tema de apreciación. Pero bueno, esto es un pequeño paréntesis de cómo del empleo de estas medidas y en el caso particular de la media geométrica. Otra medida adicional que contamos y nos presenta Fuenlabra es la media armónica.
Por favor, vamos a revisar esta media. Si nos ayuda, por favor, vamos a pedirle nos ayude a Pablo Layedra, por favor. ¿Se me escucha, profe? Claro que sí, por favor. Ya, ¿me puede repetir qué es lo que tengo que hacer? ¿Leer nomás? Por favor. Ya, listo. La media armónica. La media armónica de una serie de números es el recíproco de la media aritmética, de los recíprocos de los números de la serie. Sean los números x1, x2, en la serie xn, la media armónica sería la fórmula que vemos en pantalla. Ya, y aquí nuestro problema dice calcular la media armónica de los números 2, 5 y 7. Como en la solución se aplica pues en la fórmula que está más arriba, que es sumando la serie que vimos, los números que están en serie, pero que en el número no dividido para cada una de las cifras, que nos da en total el 59 dividido sobre 210. O sea que el 1 sobre la media armónica es igual a esa cifra. Por lo tanto, la media armónica es 210 sobre 19, que da igual a 3.559. Ok. Ahí se toman las 3 cifras decimales. Perfecto, muy amable, gracias. Entonces, esta media armónica, ¿cuál tiene el concepto? Al final va a ser también a corregir posibles desviaciones o susceptibilidades que tienen un promedio aritmético, pero esta vez lo hace a través de los recíprocos. ¿Qué hace si tenemos una serie de números? A todos esos números generan los recíprocos, y sobre estos recíprocos calcula ahora sí la media aritmética. Obviamente, este caso no será posible si un dato es 0, ¿no? Es evidente, si tuviéramos un valor de 0, no puedo obtener 1 sobre 0. Esa parte realmente no nos puede aplicar la media armónica. Nos referimos entonces a un tipo de series diferentes, como los que estuvimos analizando hace un momento en el caso de estas aportaciones, digámoslo así, pero el concepto de esta media armónica es efectivamente aplicar un promedio de todas las observaciones y a cada observación calculando su recíproco, es decir, 1 sobre dicho valor. Al calcular entonces este promedio simple, tenemos 1 sobre h, es decir, la media armónica nuevamente tiene que realizarse el proceso inverso y generarse el recíproco. Y tendríamos entonces un valor, obviamente, entre los datos que se esperan que tienen la serie, ¿no? Por lo tanto, recordar que la media armónica al final nuevamente tiene que generarse el recíproco para tener un valor razonable dentro del rango de las cifras. Si tenemos valores de 2, 3 y 5, se entiende que cualquier medida de tendencia central debe estar en estos valores. Debe caer entre 2 y 7, que es el mínimo y el máximo. Si tenemos un valor fuera de este dato, como lo hicimos en el caso de las estaturas, por ejemplo, es que tenemos un error de tipeo o un dato atípico, ¿no? Esto nos garantiza entonces el desarrollo de medidas alternativas o estadísticos alternativos que podemos calcular. Muy bien. Este es entonces el otro tipo de medida de tendencia central que nos presenta Fuenlabrada referente a la media armónica. A continuación también nos presenta un caso adicional. Vamos a revisar este problema 14. Por favor, si nos ayuda con la lectura, a Joel Luna, por favor. Claro, el problema 14, ¿verdad? Por favor. Un obrero puede armar un motor en 3 días, mientras que otro obrero puede terminar el mismo trabajo en 4 días. Calcular el rendimiento de un trabajador representativo de los rendimientos de los dos obreros. Por favor, la solución. La solución es 1 sobre el H, es igual a, o solo la solución que dice que el rendimiento del trabajador representativo es de 3 séptimos, es un número mixto. Ok, sí, perfecto. ¿No? Nos encontramos otro caso, en este ejemplo de únicamente 3 observaciones para dar interpretación de, digamos, un ejemplo de esta medida, ¿no? Esta medida armónica. Cada uno hace realmente estos recíprocos y genera posteriormente su media armónica, ¿no? Dándonos un valor de 3 enteros, 3 tercios, ¿no? Y bueno, así podríamos desarrollar mayores valores. Es nuevamente la aplicación de este tipo de desarrollo. Y con esto prácticamente Fuenlabrada ha concluido las medidas de tendencia central. Últimamente nos queda pendiente para revisar las medidas en datos agrupados, ¿no?
tenemos ejercicios de repaso. Muy bien. Las tres medidas entonces anteriores, las importantes que habíamos señalado, nos dan paso ahora sí a lo que habíamos señalado, al entendimiento de la forma o de la curva de una distribución, refiriéndonos en particular a estos tres datos, la media, mediana y moda. Estos tres datos en sí nos aportan con valiosa información cuando nos encontramos con variables de tipo numéricas. Veamos qué nos dice al respecto. Tenga la bondad, vamos a pedirlo, por favor, nos ayude a Byron Flores. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ya. Forma de una distribución. En el capítulo 1 describimos gráficamente la forma de una distribución y dijimos que era simétrica o esta va sesgada examinando un histograma. Recuérdese que si el centro de los datos divide un gráfico de la distribución en dos imágenes gemelas, de manera que la parte de uno de los lados es casi idéntica a la del otro, se dice que la distribución es simétrica. Los gráficos que no tienen esta forma son asimétricos. También podemos describir la forma de una distribución numéricamente calculando una medida del sesgo. En casi todas las situaciones, calculamos esta medida del sesgo con el programa Excel o con un paquete estadístico como SPSS, SAS o Minitab. El sesgo es positivo si una distribución está sesgada hacia la derecha, negativo si está sesgada hacia la izquierda, y cero en el caso de distribuciones como la distribución en forma de campana, que tienen un premonitorio y son simétricas en torno a la media. El cálculo manual del sesgo se presenta en el apéndice del capítulo. En el caso de los datos unimodales numéricos continuos, la medida normalmente es menor que la mediana en una distribución sesgada hacia la izquierda, y la media normalmente es mayor que la mediana en una distribución sesgada hacia la derecha. En una distribución simétrica, la media y la mediana son iguales. Esta relación entre la media y la mediana puede no ser cierta en el caso de las variables numéricas discretas o en el de algunas variables numéricas continuas, von Hippel 2005. Ok, muy amable, gracias. Entonces, que nos dice esta forma de distribución, ya con esas medidas que habíamos señalado, damos paso a un concepto de simetría, ¿no? Y sesgo cuando estamos analizando la forma o la curva de una distribución de datos. Muy bien, entonces aquí ya nos señala lo que es la simetría cuando estábamos explicando una curva de datos, la podemos dividir a través de un punto central, en este caso el promedio, y si a ambos lados se distribuye de manera idéntica, digamos gemela, estamos señalando que nos encontramos ante una serie de datos que cuenta con una distribución simétrica. Pero si esta figura o esta forma, a través de la proyección en este punto central, no tiene esta simetría, esta similitud de distribución, nos encontramos ante una curva asimétrica. Muy bien, la simetría también no es únicamente un empleo visual, ¿no? Es decir, no queda únicamente en una referencia, digamos, gráfica, sino realmente también puede ser determinado con algunos estadísticos, con algunos cálculos, entre ellos los más conocidos desde el sesgo, ¿sí? La simetría, la kurtosis, son otros valores que no lo vamos a ver realmente en el contenido de esta materia. Sí, posiblemente sea parte de una consulta, pero no estará en sí como un desarrollo exhaustivo para este curso. Pero se puede encontrar en estos mismos cálculos también en algunos programas como el propio Excel y algunos otros que nos sugieren aquí, ¿no? El SPSS, el SAS, el Minitab, el R, algunos que existen realmente estas medidas básicas. Por lo tanto, se puede no solo encontrar o determinar si una distribución es simétrica de manera visual o gráfica, sino realmente ya con estadísticos propios. No hay ningún inconveniente. Lo importante entonces es finalmente los conceptos que tenemos a continuación. El sesgo se dice que es positivo, ¿no? Si la distribución está sesgada hacia la derecha, como habíamos señalado, está más pronunciada su cola hacia el lado derecho, es una distribución sesgada positivamente, o si es negativa o está sesgada o se encuentra mayormente prolongada hacia la izquierda.
Caso contrario, si no existe este sesgo, es decir, el sesgo es cero, hablamos de una distribución netamente simétrica como una forma de una campana, como una campana de Gauss específicamente. Muy bien. Por lo tanto, cuando en la práctica llegamos a tener medidas similares entre la media, la mediana y la moda, o tornas entre ellas, estamos hablando de cierta simetría. Y esto es lo que nos comenta en nuestro último párrafo. El caso particular nos dice que en una distribución simétrica, la media, la mediana, son iguales. Incluso cuando nos referimos a un caso unimodal, las tres medidas, media, mediana y moda, llegan a converger al mismo valor, salvo que sea una distribución completamente simétrica, algo que es muy poco usual en la vida real, digamos. Los tres valores teóricamente sí pueden ser completamente iguales en una distribución plenamente simétrica. Entonces, por lo tanto, una distribución que de cierta manera queremos comprobar su simetría sin poder aún calcular estos otros valores como el sesgo, asimetría, kurtosis, etcétera, que hemos hablado, un referente es estas tres medidas, la media y mediana y moda. En particular, en una serie unimodal, si los tres converjan, podríamos señalar que es una distribución simétrica o se aproxima a la simetría, o en su caso, cuando tenemos multimodales, entre la media y la mediana, si llegan a ser similares o se aproximan, estamos refiriéndonos a curvas o funciones de distribución ciertamente similares o se aproximan a la simetría. Caso contrario, también ya nos da ciertos tipos de, digamos, de referencias. En el caso de datos nuevamente unimodales, ¿sí? Continuas efectivamente, ¿no? Si la media es menor que la mediana, se entiende que nos encontramos ante una serie que está distribuida o sesgada hacia la izquierda, es decir, centrada de forma negativa. Y si la media es mayor que la mediana, nos encontramos ante una distribución sesgada hacia la derecha o positiva. Vamos a verificar en nuestro caso. Pongamos los mismos ejemplos que hemos estado desarrollando. En nuestros mismos serie de datos que lo habíamos desarrollado, en este caso de los, aprovechemos que teníamos calculado ya 22 datos, me parece, 20 datos. Hagamos un caso con una única serie, en este caso de una serie unimodal, efectivamente, para poder tener interpretación. Nótense que efectivamente el dato atípico anterior nos hizo llegar a la segunda etapa de revelar que teníamos un error en ingreso y corregir esta observación. Esto ya nos da un valor cercano a la realidad, ¿no? Ya no 238, asumiendo este dato outlier, este atípico. Pero ¿qué sucede de acuerdo a nuestra regla? Nótense que si bien es cierto, la mediana y la moda tienden, ¿sí?, a 160 y más, no coinciden exactamente, ¿no? Ni la media, ni la mediana, ni la moda en este caso general. ¿Qué tenemos en este caso? Resulta que la media, vamos a poner, realmente debería ponerle X barra, únicamente por tema de interpretación. La media, por facilidad, es menor en este caso a la mediana, y la mediana resulta que en este caso es menor a la moda en mi serie. ¿Cuál es la forma entonces de esta distribución? Nótense que tal como sería sesgada hacia la izquierda. Bien, perfecto. Nótense lo que nos dice en este caso cuando la media, si en este caso es menor a la mediana, es una distribución sesgada hacia la izquierda. También se le conoce como sesgada negativamente. En nuestro ejemplo que hemos desarrollado. Esto nos garantiza, lo podemos calcular ya que teníamos una serie unimodal. Caso contrario, tenemos esta misma, digamos, pista con las dos medidas anteriores en una serie que no es unimodal. Recordemos, en el caso anterior teníamos varias series, varios modas, pero la media y la mediana, vamos a calcular la media, X media,
nos daba un valor mucho menor y era debido a la influencia de este dato atípico, no recordemos. Voy a tratar de ser el caso efectivamente solucionado este valor. Nuevamente tenemos una referencia similar, ¿no? La media aritmética es menor a nuestra mediana. Se encuentra sesgada realmente hacia la izquierda, es lo que habíamos dicho, sesgada negativamente. Si no hubiésemos considerado el arreglo de este dato, digamos, y directamente nos veíamos esto, también hubiese estado mucho más sesgada. Notas, el sesgo es muy grande, la diferencia es mucho mayor, mucho más sesgada hacia la izquierda, por la influencia de este dato, ¿no? Eso es lo que finalmente nos señala. Muy bien. Esto es lo que, estas reglas es la que nos comenta Newbold en este apartado, ¿no? Cómo saber, se encuentran visualmente nuestras distribución de datos. Vamos a verificar con el siguiente ejemplo. Este mismo ejemplo que estamos interpretando. Vamos a pedirle, por favor, nos ayude con la lectura. Romina, por favor, Romina Guevara. Claro. ¿Todo? Por favor, desde el ejemplo. Ejemplo 2.3. Calificaciones medias. Distribución sesgada hacia la izquierda. Describa la forma de la distribución de las calificaciones medias que contiene el fichero de datos Grade Point Average. Solución. El fichero de datos Grade Point Average contiene una muestra aleatoria de 156 calificaciones medias de estudiantes de una universidad. En el capítulo 1 describimos la forma de esta distribución gráficamente con un histograma. En la figura 1.16 vimos que la forma de la distribución está sesgada hacia la izquierda. La figura 2.1 muestra las medidas descriptivas de los datos utilizando el programa Excel. El valor de la media es aproximadamente 3,14 y es menor que la mediana de 3,31. Además, la mediana es menor que la moda de 3,42. El valor negativo del sesgo y la comparación de la media y mediana sugieren que esta es una distribución sesgada hacia la izquierda. Continuemos, por favor. La mediana es la medida preferida para describir la distribución de la renta en una ciudad, una región o un país. La distribución de las rentas a menudo están sesgada hacia la derecha, ya que las rentas tienden a contener una proporción relativamente pequeña de valores altos. Una elevada proporción de la población tiene una renta relativamente modesta, pero por ejemplo la renta del 10% superior de todos los perceptores de renta se extiende a lo largo de un considerable intervalo de valores. Como consecuencia, la medida de estas distribuciones normalmente es mucho más alta que la mediana. La media, que es inflada por las personas muy ricas, da una visión demasiado optimista del bienestar económico de la comunidad. Se prefiere, pues, la mediana a la media. No queremos decir que siempre se deba preferir la mediana a la media, cuando la población o la muestra está sesgada. Hay veces en las que la media seguirá siendo la medida preferida, aunque la distribución estuviera sesgada. Consideremos el caso de una compañía de seguros que es muy probable que se enfrente a una distribución de las cuantías de las reclamaciones sesgadas hacia la derecha. Si quieres saber cuál es la cuantía de la reclamación más representativa, se prefiere la mediana. Pero supongamos que quieres saber cuánto dinero tiene que presupuestar para cubrir la reclamación. En ese caso se prefiere la media. La mediana, a pesar de su ventaja para descontar las observaciones extremas, se utiliza menos a menudo que la media. En el capítulo 7 analizamos algunas propiedades de la media que le hacen más atractiva que la mediana en muchas situaciones. La razón se halla en que el desarrollo teórico de los métodos de inferencia basados en la media y las medidas relacionadas con ella es considerablemente más sencillo que el desarrollo de métodos basados en la mediana. Muy bien, gracias. Notas en este ejemplo, ¿no? Bueno, hace referencia a los desarrollos del capítulo 1. Aquí nos habla entonces de un fichero de datos, efectivamente de ciertos valores, para entender o tener la certeza del tipo de distribución que tenemos. Verifiquemos de acuerdo a lo que, antes de pasar o regresar a este capítulo a ver el gráfico,
con los datos del primer recuadro. Sí, en el segundo recuadro tenemos las medidas, en este caso sesgo, que aún no lo vamos a calcular. Tenemos el rango, sí, la diferencia entre el valor mínimo y máximo, que también lo explicamos en algún momento. Cuántos casos existen, 156, y la suma de datos dados 490. Y con las medidas que hemos calculado hasta el momento, la media, la mediana y la moda, ¿sí? Incluso en este caso nos señala que es una variable de tipo numérica cuantitativa unimodal. De acuerdo a esta misma referencia, la media es menor a la mediana y la mediana es menor a la moda. Esto nos indica entonces que no coinciden estos valores o tenemos diferencias, por lo tanto, no nos encontramos ante una distribución netamente simétrica. Tiene un sesgo, como acabamos de ver, y el sesgo, de acuerdo a esta interpretación, es negativo, es decir, hacia la izquierda es lo que nos señala, de acuerdo a la información que hemos visto hasta el momento. De manera gráfica, entonces, esto nos podemos revelar. Regresemos a la figura 1.16, ¿no? Que hace referencia a este ejemplo. Vámonos hasta la figura 1.16. Muy bien, aquí está entonces el desarrollo que habíamos comentado. Aquí está este caso sesgado hacia la izquierda. Es decir, la media, como habíamos calculado, está en un valor promedio, pero el sesgado quiere decir que la gran proporción de los datos, nótese la mediana, incluso el valor que divide, la media está mucho menor, se está acumulando el porcentaje más alto hacia el lado derecho. En otras palabras, la cola se extiende hacia la izquierda, ¿no? Este sesgo es hacia la izquierda. O lo mismo que habíamos comentado, es un sesgo negativo. Como lo podíamos haber visto ya con las medidas, cuando la media es menor a la mediana, y en un caso unimodal, la mediana también es menor a la moda. Muy bien. Me parece que incluso anteriormente posiblemente tengamos un sesgo diferente. Aquí está sesgada hacia la derecha, cuando vemos que la cola se extiende más hacia efectivamente el lado derecho, es una sesgada hacia la derecha o sesgada positivamente, y hacia la izquierda sesgada de manera negativa. Y aquí con una distribución netamente simétrica, como habíamos señalado. Muy bien. Esto es con respecto a esta medida que en el momento estamos comentando, ¿no? Muy bien, y eso es lo que nos dice, y finalmente en la práctica también que nos comenta. En algunos casos, efectivamente, la mediana será la preferida, dependiendo del tipo de información. Aquí nos hace referencia a esta renta o a los ingresos que nos señala, ¿no? Posiblemente la media pueda ser preferida, pero con mayor información o más lógica, digamos, su representación nos da la mediana, ya que la media, como habíamos señalado, es susceptible a ciertos datos atípicos que se pueden generar. La mediana, entonces, como vemos, y estas diferencias en medidas nos conducen a suponer, en casos de rentas o ingresos que estamos señalando, que efectivamente la distribución de esta variable no es simétrica en la población, ¿no? Ahí, digamos, la gran proporción se concentra en salarios o rentas, digamos, bajo un umbral o bajas, digamos así, en comparación con un cierto grupo que, si bien es cierto, es pequeño, pero tienen mucho mayor renta o ingresos. Esto nos genera entonces una cola, sí, totalmente, o un sesgo que se puede pronunciar. En otros casos la información será complementaria, también como habíamos señalado. En otros se depende incluso, aún así, escoger la media conociendo el tipo de datos que tiene, ¿no? Y nuevamente hace referencia a la ventaja que tiene la media por su desarrollo realmente teórico para la consideración de nuevas medidas. Esto en el campo de inferencia estadística. Muy bien, también nuestro autor nos trae la media geométrica, ya la habíamos revisado, y posiblemente también nos presente la media armónica. No, en este caso no nos presenta la media armónica. Y bueno, hasta aquí entonces es la revisión de las medidas de tendencia central que habíamos señalado. Hemos visto la media, mediana y moda, la media aritmética y la media armónica, perdón, la media geométrica y la media armónica, y también con estas tres medidas entender este concepto de la forma, de la distribución
los datos que se entienden. En concreto, verificar la simetría o asimetría que podría llegar a tener una distribución o una serie de datos. Muy bien, entonces la próxima clase avanzaremos y entraremos a ver los dos grupos de medidas adicionales que tenemos al frente, es decir, las medidas de posición y las medidas de dispersión. Luego de lo cual revisaríamos estas medidas para el caso particular de datos agrupados. Muy bien, no sé si hasta el momento tienen alguna inquietud, por favor. Si no tienen inquietudes, les agradezco su atención, por favor, y nos estaríamos viendo en la próxima clase. Muchas gracias, profe. Ustedes. Hasta luego, profe. Hasta luego, pasen bien. Hasta luego.